Barbie. ABI. Una explicación para la historia de Internet Barbie. ABI. Esta historia que es viral en Internet cuenta cómo una persona encontró un disco duro en el suelo muy cerca de su casa, su curiosidad hizo que quisiera ver lo que contenía ese disco duro, y lo que encontró fueron unos documentos de no pudo abrir pese a varios intentos, y unos vídeos que tampoco se abrían, con el título de Barbie. ABI. Intentó pasar los vídeos a otro formato y consiguió abrir algunos de esos vídeos. Al reproducir los vídeos se puede ver a una extraña mujer rubia que solo tiene un brazo que habla un idioma desconocido, pues no existe ese idioma en nuestro mundo conocido. La mujer tiene momentos de alegría, y otros donde se pone a llorar sin saber cuál es el motivo, pues desconocemos lo que dice. Barbie.avi es un archivo que anda dando vuelta por Barbie.avi. Internet, y cuyo significado y sentido real todavía no han sido confirmados. Aparentemente fue posteado originalmente en 4chan, por un usuario que preguntaba sobre su origen. Este usuario afirmaba haberlo encontrado en el disco rígido de una vieja PC abandonada con la que se topó en un descampado cerca de su casa. El video solo muestra a una mujer que habla durante varios minutos, con un sonido totalmente distorsionado que impide entender bien lo que está diciendo. Según el autor del post anteriormente mencionado, el video original era un poco más extenso, e incluía una escena donde se veía a una persona atravesar las vías del tren. Curiosamente este usuario conocía esas vías, y decidió ir a investigarlas. Siguiendo el camino en línea recta dice haberse encontrado con una casa abandonada, dentro de la cual había una ducha, y un baño mojado, que parecía haberse usado hace poco tiempo. No se sabe en qué idioma está hablando ni por qué luego llora, es escalofriante. Teorías. Pues, hay muchas teorías sobre este archivo AVI, pero yo tengo estas. Tal vez le estén haciendo preguntas a la mujer del video, pues se detiene a escuchar y luego sigue hablando. La chica llora casi al final, posiblemente nos esté contando cómo perdió su brazo derecho. Y la parte donde llora es cuando recuerda el momento exacto de aquel accidente. No humanos no nacidos, humanos que cuando nacen no son registrados en ningún censo de nacimiento, mujeres abandonadas sin parientes son captadas por sectas, estas mujeres son ocultadas, sus hijos cuando nacen nunca figuran en ningún registro civil. Estos niños que nacen son llevados a ciudades subterráneos ocultos por todo el mundo, ciudades bajo tierra donde a las personas se les enseñaría un idioma propio, desconocido para nosotros. Estas ciudades tienen sus propias normas, pero seguramente es un auténtico infierno para el que vive allí, sin ningún tipo de moral. Los seres humanos en este lugar serían algo así como pura mercancía para experimentar. Seguramente en estas ciudades ocultas tienen sus propios nacimientos y habría personas al más alto nivel que se mueve entre estos mundos, el nuestro y ese mundo oculto bajo tierra. Esto explicaría por qué la mujer del video Barbie habla un idioma desconocido, quizás también explique aquellas voces del infierno grabada en Siberia en los años 80. Estas ciudades existen en todo el mundo. Hay enormes complejos en Perú y Bolivia, en Cuzco por ejemplo, que han sido investigadas por muchos autores, hasta donde nos dejan. Estas cuevas comunican toda América. El Perú, los túneles de Coriancha acaban en la jungla amazónica. Que la ciencia oficial nos explique qué pinta eso ahí. La leyenda inca cuenta que los primeros incas, como Manco Cápac, llegaron de cuevas subterráneas. Julio Verne era un masón y conocía el secreto de la tierra hueca, por eso se anticipó de nuevo en Viaje al centro de la Tierra. Olaf Hansen dijo haber entrado a ciudades subterráneas dentro de la Tierra en la zona polar norte y sur. Biografía de George Emerson, el dios 1, la llamada Shambhala Menor. Él y su hijo dijeron haber visto ciudades fabulosas e incluso ovnis. El padre murió y el hijo contó la historia a Emerson a los 90 años en su lecho de muerte. Cuando intentó contarla antes, procuraron meterle en un manicomio. Algo que también contó el almirante Byrd, que encontró un mundo dentro del Polo Norte. En la Antártida se dice que Hitler huyó a una base secreta tras su falso suicidio del búnker. Varios testigos le vieron en Sudamérica Sur. Según los autores esotéricos y otras fuentes privadas de canalizadores y niños índigos, hay otras grandes ciudades intraterrenas como la mítica Shambhala y Agartha en Asia, Telos en Monte Shasta, Posit, Ciudad Atlántida en el Mato Grosso de Brasil, Shonse, colonia lemuriana en el Himalaya, Rama en Raipur India, Xinhua en China Mongolia y una colonia en el Monte Lassen de California.
Existe un mundo de famosos clonados y también traídos de otras épocas. Estos seres famosos clonados vivirían en un mundo bajo tierra. Los anuncios de televisión como el de Sandra Bullock, ese donde se quita unos hilos que representa el poder Illuminati sobre los famosos y donde hay alguien parecido Cary Grant, su clon ficción, todo es un mensaje. Series, películas de ciencia ficción nos muestran algo oculto. Agartha. Estos personas famosas clonada que viven en ciudades que hay bajo tierra tienen prometidas la inmortalidad. El proceso de clonación de famosos tiene varias fases, una de ellas es el recuerdo, es la más importante porque se cree que con ella se recupera el espíritu y el alma del famoso clonado en cuestión. Estos clones ya nacidos niños reciben de sus verdaderos yo con grabaciones de vídeos que duran horas recuerdos de la vida, el máximo de recuerdo. Esto es fundamental para la inmortalidad, pues hay que recuperar el espíritu y esto solo se consigue mediante el recuerdo. Una persona famosa que durante su vida fuera actor recibirá enseñanza para actor, clases de interpretación. Estos seres famosos mueren en nuestro mundo pero viven en el mundo que hay bajo tierra. En este mundo bajo tierra están también los nacidos allí y solo se conocen este mundo. Hay tres grupos: los gentiles, los sirvientes, y los iniciados. Los seres que viven en el exterior son los profanos, nosotros. Solo hay 1000 personas elegidas para poder salir y entrar en este mundo bajo tierra, personas que viven entre nuestro mundo y el mundo que hay bajo tierra llamados la élite. Por último, dentro de este mundo están los grises. Personas elegidas para poder salir y entrar en este mundo bajo tierra, personas que viven entre nuestro mundo y el mundo que hay bajo tierra llamados la élite. Por último, dentro de este mundo están los grises. Los más ancianos son homínidos, extremadamente longevos y antecesores del Homo sapiens por más de 1 millón de años. Los más ancianos permanecen generalmente a distancia del mundo superficial, pero de vez en cuando se han sabido ofrecer para aportar crítica constructiva, y se ha dicho que secuestran niños para crecerlos y formarlos como ellos mismos. Por último, en una parte del texto El dios humeante escrito por Willis George Emerson, que sin bien coincide con la longevidad de estos habitantes, ya que relata cómo la gente vivía entre 400 y 800 años, a diferencia de los homínidos, estos tendrían una altura de 12 pies de alto o más. Todas las teorías coinciden en que su tecnología científica es muy avanzada y que podrían transmitirse sus pensamientos unos a otros usando ciertos tipos de radiación. La teología budista afirma su existencia y la teoría que ocasionalmente salen a la superficie para supervisar el desarrollo de la raza humana. También apoyan que este mundo subterráneo tiene millones de habitantes y que poseen muchas ciudades. La ciencia moderna no apoya ni encuentra fundamentos para ninguna de las teorías existentes. Ingresos. Desierto de Gobi. Vista de las cataratas. Los ingresos hacia las galerías que llevan a Agartha están ocultos y se encontrarían en lugares estratégicos e isolados para impedir el acceso a los curiosos o visitantes externos. Muchos se encontrarían escondidos debajo de las aguas de los océanos, lagos, o en pendientes de alta montaña. Habría algunos también en el Brasil, en la vastísima selva que arropa al río Amazonas, los cuales estarían vigilados por indios para nada amistosos, o en Siberia, en el desierto de Gobi. De hecho, se encontraría una entrada aún virgen a pocos metros de profundidad entre las piernas de la Esfinge de Giza en Egipto. Lista de ingresos. Aquí se puede ver un pequeño resumen de los supuestos ingresos hacia Agartha. Desierto del Gobi, Mongolia. Siberia. Sur de la Cuchilla Grande, Mansa Villagra, Manga, Puntas de Manga, Uruguay. Polo Norte. Polo Sur. Mammoth Cave, Kentucky, EUA. Esoterismo. Manaus, Brasil. Mato Grosso, Brasil. Cataratas del Iguazú, Argentina / Brasil. Monte Epomeo, Italia. Esfinge de Giza. Cueva de los Tallos, Ecuador. Gruta de la Paz, o de Rumichaca, Ecuador. Conexiones con. Existen diversas posibles conexiones de Agartha con otras civilizaciones y o culturas, como por ejemplo entre los mayas, aztecas, incas y la Atlántida e incluso entre el nazismo y el budismo, hasta llegar a su relacionamiento con ovnis y el ocultamiento de información por parte de potencias como Estados Unidos. Indígenas americanos y Atlántida. Las pirámides de Egipto, las conexiones entre esta ciudad y Atlántida, estarían probadas también por algunas pruebas en concreto, como por ejemplo el hecho que 13 jeroglíficos egipcios sean símiles por forma y significado a 13 jeroglíficos maya, y el hecho que estén representados por elefantes sobre antiguas piedras en Centroamérica, animales desconocidos en aquellos tiempos por esos territorios. La Atlántida podría haber sido la conexión de estos dos imperios.
Además resulta impresionante la semejanza entre ciertos aspectos de la religión egipcia y la de las antiguas poblaciones americanas. Garcilaso, hijo de un conquistador español y una india americana, en los comienzos del 1500, se transfirió a España, constituyendo una vasta biblioteca. Más tarde escribió sobre los tratados que evaluaban la religión inca, paragonándolos al neoplatonismo de los europeos. Remarcó el hecho que, así como las antiguas poblaciones del Mediterráneo, los incas adoraban el disco solar. Pero esta no es la única analogía. Es sabido, por ejemplo, que la práctica de la momificación era propia de los dioses egipcios así como la de los aztecas o mayas. Además, si miramos la arquitectura de estos pueblos, podemos notar cómo era difundida la estructura piramidal tanto en los pueblos egipcios como en el de los indígenas americanos. ¿El Illuminati usar la clonación para resucitar a los muertos? Ejemplos en la ciencia ficción. Alex Jones fue ridiculizado por el final de su película Endgame, donde se afirma que los Illuminati han prometido a sus secuaces la inmortalidad a cambio de su cumplimiento en la construcción de un nuevo orden mundial. Desde 2007, cuando esta película primer éxito de YouTube, sin embargo, más y más investigadores en el campo de la conspiración han sugerido que la élite mundial utilizará una combinación de la clonación, la ingeniería genética, la cibernética y otras tecnologías transhumanistas para mantener esta promesa. Desde 1997, cuando un equipo de científicos británicos anunciaron que habían clonado con éxito a la oveja Dolly, ha habido muchos rumores de que los seres humanos también han sido clonados. Quizás el más extraño de estas afirmaciones es que el presidente Obama podría ser un clon, y no cualquier clon, pero el resucitado antiguo faraón Akenatón egipcio que hace el presidente dará a luz un sorprendente parecido con Obama. Akenatón abandonó los dioses tradicionales de Egipto a favor de adorar a un solo dios, Atón, que estaba asociado con el sol. De esta Akenatón fundó la religión que fue el precursor de 3 de las 6 principales religiones del mundo: el cristianismo, el islam y el judaísmo. Todo lo cual creen en un solo dios. Estos personas famosas clonada que viven en ciudades que hay bajo tierra tienen prometidas la inmortalidad. El proceso de clonación de famosos tiene varias fases, una de ellas es el recuerdo, es la más importante porque se cree que con ella se recupera el espíritu y el alma del famoso en cuestión. Estos clones ya nacidos niños reciben de sus verdaderos yo con grabaciones de vídeos que duran horas recuerdos de la vida, el máximo de recuerdo. Esto es fundamental para la inmortalidad, pues hay que recuperar el espíritu y esto solo se consigue mediante el recuerdo. Una persona famosa que durante su vida fuera actor recibirá enseñanza para actor, clases de interpretación. Estos seres famosos mueren en nuestro mundo pero viven en el mundo que hay bajo tierra. En este mundo bajo tierra están también los nacidos allí y solo se conocen este mundo. Hay 3 grupos: los gentiles, los sirvientes, y los iniciados. Los seres que vivimos en el exterior somos los profanos, nosotros. Solo hay 1000 personas elegidas para ciudades ocultas. Hay unas 100 colonias subterráneas debajo de la tierra, todas menos una bastante cerca de la superficie. Estas ciudades subterráneas han sido conocidas como la red de Agartha. Sus costumbres varían, pero siguen una estructura de vida común orientada espiritualmente. Las enseñanzas de Melquisedec. Nota 10. La media de la población de estas ciudades es de 500.000, pero Telos bajo el monte Shasta tiene 1,5 millón de habitantes. Una segunda colonia de aproximadamente el mismo tamaño está localizada bajo las llanuras del Mato Grosso en Brasil. El enclave atlanteano es llamado Posid. Aunque la Atlántida y Lemuria se han convertido en mitos para la mayoría de la gente de la superficie de la Tierra, en realidad siguen con su evolución bajo tierra. En la antigua Grecia, había un mito sobre Tartar, el mundo subterráneo de mal agüero. El filósofo Anaxágoras, V siglo DC, construyó un modelo de creación compuesto por la Tierra plana rodeada por la esfera de aire y la nube de éter. Él escribió acerca de la existencia del mundo paralelo con su gente, ciudades e incluso cuerpos celestes. Si el planeta Tierra es el centro del universo, ¿dónde vive esta gente? ¿Viven en el suelo? La hipótesis sobre la existencia de espacio vacío en el interior del planeta Tierra apareció más tarde también. La tesis fue defendida por Galileo, Franklin y Lichtenberg, entre otros. En 1818, John Cleves Simes colmó el Congreso de E.U. Las universidades y a destacados científicos con mensajes, en los que él estaba tratando de probar que la Tierra estaba hecha de varias esferas concéntricas con aberturas en los polos.
El académico soviético V. Obruchev propuso una hipótesis acerca de un meteorito gigante que chocó contra la Tierra en tiempos primitivos. Según él, el meteorito pudo haber roto la corteza del planeta y creó el vacío interior. El investigador Kirstede.uru. Dijo que la superficie de la Tierra podría ser la capa interior de una esfera. La teoría se conoce como la hipótesis de la concave Hollow Tierra cóncava hueca. Según esta teoría, todos vivimos en la capa interna de la Tierra. Vamos a asumir que el mundo subterráneo existe y que hay alguien viviendo allí en ese mundo. ¿A qué se pueden parecer esas criaturas? Pueden ser los monstruos misteriosos, los existentes o no existentes, los cuales han sido desconcertantes para la humanidad durante siglos. Traducido al inglés de Yoki.ru. En este corto de la NASA se puede ver muy claramente la abertura de la Tierra hueca, así como las corrientes de aurora australiana desde el interior para iluminar la ionosfera exterior. Barbie. Había una explicación por lo que su idioma era desconocido de este video que circula por internet. No contaré otra vez esta historia que ya conté en un video que realicé. Mi explicación de por qué hablaba un idioma desconocido tuvo muchas críticas. Me criticaban y me contestan en mi video que el audio del video está dañado. Lo que es cierto, el audio está dañado y apenas se puede escuchar. Hubo personas que tenían un oído prodigioso y decían que su idioma era el americano. Pero nadie de esas críticas, por cierto, algunas de esas críticas que no fueron respetuosas fueron eliminadas, pero nadie me pudo explicar cómo es posible que un video visto por millones de personas nadie reconoce a esta mujer. Estamos hablando de una mujer que le falta un brazo y que físicamente parece estar muy bien. No hay amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera. Nadie ha visto este video y nadie reconoce a esta mujer. Extraño, ¿no? Yo decía que su idioma era desconocido por vivir en un mundo bajo tierra, donde se hablaría un idioma propio. Lo cierto que investigando sobre este tema me encontré con un caso donde hablaban un idioma desconocido. Unos niños de color verdoso que por lo visto vivían en la tierra hueca y donde se vuelve a coincidir con un idioma desconocido. Esta es la historia. Agosto de 1887. 5 de la tarde, unos campesinos que se encontraban cultivando unas parcelas de tierra, en una población cercana a Barcelona llamada Baño, vieron salir de una de las grutas de la montaña a una niña y un niño de pigmentación verdosa, vistiendo ropas de un extraño tejido. Hablaban en un idioma desconocido para los sorprendidos campesinos, sus rasgos faciales eran la raza correspondían a la raza negra, pero sus ojos celestes eran rasgados como la raza oriental. Especialistas intentaron sin éxito identificar de qué idioma se trataba. Tras ser entregados en custodia a un juez local llamado Ricardo de Calmo, médicos y químicos, procedentes de la capital catalana, se dirigieron al pequeño pueblo para estudiar el caso y pronto pudieron comprobar que la constitución orgánica de las extrañas criaturas era diferente a la humana. Carecían de páncreas y poseían un solo pulmón, aunque algo mayor en tamaño que el del cuerpo humano. Del estudio químico de la constitución de la piel se descubrió la existencia de fibras desconocidas en la Tierra. A pesar de intentar alimentarlos con toda clase de alimentos, rehusaron comer, especialmente proteínas, hasta que cedieron ante un plato de judías verdes y guisantes. El niño, de menor fuerza física, fue debilitándose hasta que falleció. Y la niña sobrevivió durante algunos años trabajando como sirvienta en casa del juez. Con el tiempo desapareció el color verde de su piel y tras aprender a hablar español fue capaz de describir el lugar de donde procedía y cómo había llegado hasta allí. Aseguró que su mundo pertenecía al subsuelo y en ese mundo, los seres que allí habitaban, disponían de esferas luminosas artificiales para alumbrarse y ayudar al crecimiento de las plantas. 2 días antes de haber sido encontrados a la salida de una gruta, se produjo un maremoto que inundó su territorio. Los 2 pequeños seres pudieron escapar por una cueva cercana al río desbordado, saliendo por ella al exterior. Mi teoría sería que en este mundo bajo tierra vivirían muchos tipos de razas, una de ellas la humana. Encontré también un juego que parece contar algo que podría tener una referencia a este lugar de forma subliminal. El juego es Banjo-Tooie. Tierras Yermas es la 6ª área de la isla de las brujas en Banjo-Tooie. En primer lugar, se puede acceder mediante la apertura de la puerta Talón Torpedo, el Talón Torpedo, primera habilidad que se aprende en la laguna del Alegre Roger, en la piscina de agua en Pinar. La segunda batalla con Klungo se produce entre las 2 zonas, la primera vez que se accede. Tierras Yermas contiene entradas a 2 mundos, Terridaptilandia y Nube Cucolandia.
La zona contiene una cabeza de dinosaurio que es la entrada a Terridaptilandia y una pequeña grieta a la izquierda de la entrada a Terridaptilandia que sirve como entrada a Nube Cucolandia. En esta zona hay unas plataformas en la que aparentemente hay dos jinjos, pero solo uno es un jinjo, el otro es un minjo. También están las huellas de la excavadora que llevan hacia Ciénaga. No se puede llegar allí cuando se cruzan por primera vez los túneles de Pinar, se necesita usar el movimiento botas saltarinas que se aprende en Terridaptilandia. Este video es para los que dicen que la mujer que sale en el video Barbie.avi es la actriz Josephine Freson. Según un nuevo video en YouTube que dice desvelar el secreto de Barbie.avi, serían escenas descartadas de la película Albert Souffre, una película francesa del año 1991. Bueno, he visto la película, se puede ver en YouTube. A ver, quitando en pequeño parecido de la actriz, ¿alguien me quiere decir dónde encaja una mujer sin brazo en esta película? Quizás ese día estaban fumados. Porque no sé cómo puede entrar esa escena en la película. Hay una escena donde la actriz choca con un hombre y se hace daño en el brazo y se lo venda. Pero de ahí a cortarse el brazo hay un abismo. Tampoco se entiende como una actriz famosa en Francia, pues ella es francesa y la película también es francesa. Nunca dijo nada de que ella es Barbie.avi. Tampoco el director de la película Albert Souffre, de donde se supone se sacaron las escenas de Barbie.avi. Tampoco los actores de reparto, etc. Ni siquiera los franceses parecen reconocer a una actriz francesa en Barbie.avi. Este es el único video que pude encontrar de esta película. Cuidado, este es el final, pero dudo que pueda ver que un día, no dudo un segundo para poner. Dirigida por Bruno Nuiten en 1992. Reparto: Josephine Freson, Dominique Marcas, Kristen Mcmenamy, Obo Malayad Collin, Jean-Michel Portal, Julien Rassam, Stelle Skornik. Sinopsis, fuente Premiere.fr, que creo que es uno de los mejores para esta película. El amor, la amistad y el azar han hecho una cita a Albert, Jerome, Jeanne, Charles y Joan en un hotel en Burdeos, cerca de un lago. Albert ama pelirrojas, avestruces y sueño de Australia. Jerome, su amigo, como Jeanne, y preparar con ella un concurso de agronomía. Charles es un vigilante nocturno en el hotel, es cosas africanos, misteriosos escritos en un pequeño cuaderno y pintadas por placer.
Joan llegó a Francia para la boda de un amigo, ella toma su vida en su mierda en la ciudad, que ya no cree en los sueños. Sus destinos y sus soledades cruzarán. Esta es una pequeña película francesa no reconocido, lleno de energía, lleno de sensibilidad y humanidad. En definitiva no es cierto. Pero sí me parece curioso que después de tantos años en la red del video Barbie.avi solo cuando yo expuse mi teoría del video Barbie.avi, saquen ahora explicaciones de todo. Quién sabe, quizás toque una puerta que nadie esperaba. A veces uno tiene ante sus narices grandes misterios que parecen llamarte y lo dejas pasar. Yo me topé con una vieja historia de unos niños que desaparecieron sin dejar rastro. Esta historia es muy pero que muy vieja. 1945 5 hermanos desaparecen de una casa. Pero ¿qué fue lo que me alertó a mí de esta historia? El parecido con otra historia española muy vieja, también año 1986. Veréis cuando escuche la historia de estos 5 hermanos desaparecidos encontré un parecido que me puso los pelos de punta. ¿Cómo es posible que nadie encontrara el parecido de estas dos historias? Dos casos ocurridos con 41 años de diferencias y de una punta a otra del mundo, pero misma historia, solo cambia los matices. Estos dos casos, el español y el americano, están considerados como unos de los más misteriosos del mundo. Sin embargo, nadie encontró el tremendo parecido: niños que desaparecen consumidos por fuego o ácido pero no aparecen restos humanos. El caso español se trata del niño desaparecido de Somosierra supuestamente consumido por el ácido de un camión cisterna. El caso americano, los niños familia Soder supuestamente desaparecidos por el fuego de su hogar. Para mí esta es la forma que tiene la élite satánica de raptar a seres humanos sin dejar pruebas. Hay otra modalidad que son los aviones desaparecidos. Aquí dejo los casos, compararlos. La misteriosa desaparición de 5 niños. Era una tranquila noche de Navidad para la familia Soder en el año 1945 en West Virginia. La familia estaba conformada por George, Jenny y sus 9 hijos. Cuando llegó el momento de que los niños vayan a dormir, 5 de ellos, Maurice, 14, Marta, 12, Louis, 10, Jenny, 8, y Betty, 6, pidieron permiso para quedarse jugando un poco más de tiempo. La mamá aceptó el pedido sin antes recordarles que tenían que acordarse de apagar las luces, cerrar las cortinas y la puerta frontal. Después de darles las indicaciones, George, Jenny y sus otros 4 hijos fueron a descansar a sus recámaras. Más tarde, en la madrugada del día 25, el teléfono empezó a timbrar. Jenny bajó de su cama para contestar. Era una mujer de voz desconocida quien, al parecer, estaba en alguna reunión o fiesta, ya que se escuchaba a varias personas hablando en el fondo. Aquella mujer le preguntó a Jenny por alguien a quien no conocía, por lo que le respondió que el número que había marcado estaba erróneo. La mujer lanzó una risa muy extraña y colgó inmediatamente. Jenny quedó algo desconcertada por aquella llamada, pero luego enfocó su atención en que los niños habían dejado las luces encendidas, las cortinas y puerta abiertas. Entonces se encargó de asegurar todo y volvió a su dormitorio. Una vez en la cama y cuando estaba a punto de conciliar el sueño, la mujer escuchó como si algo hubiera caído al techo y empezara a rodar a lo largo de la casa. Inmediatamente después, un aroma a quemado comenzó a invadir cada lugar. Al dirigirse al pasadizo se dio cuenta de que todo estaba cubierto por fuego y humo. George y Jenny llamaron a sus hijos, indicándoles que salgan de la casa rápidamente. Una vez que todos estaban afuera, George y Jenny se dieron cuenta de que los 5 niños que se habían quedado hasta tarde no habían salido. Desesperado, George intentó volver a la casa para sacarlos, pero el fuego había invadido la entrada principal, por lo que se dirigió a un lado de la vivienda, donde había una escalera para subir por la ventana. Al llegar vio con sorpresa que la escalera no estaba. Nada pudieron hacer, solo observar desconsoladamente cómo su hogar se reducía a cenizas. Por motivos no tan claros, el camión de bomberos llegó recién a las 8 am aproximadamente junto a la policía local, quienes hicieron una rápida investigación determinando con el forense que los niños habían fallecido en el incendio y que el fuego había sido provocado por un cableado defectuoso. Pero George y Jenny no se quedaron satisfechos con esta explicación, ya que, al momento del incendio todas las luces estaban funcionando perfectamente, por lo que la pareja decidió hacer su propia investigación.
Para empezar, no se encontraron restos humanos entre los escombros. Jenny averiguó luego en un crematorio local, que toma alrededor de 2 horas y una temperatura muy alta para que un esqueleto se desintegre, pero el incendio en la casa de la familia Soder había durado menos de 1 hora, por lo que se debieron encontrar los 5 esqueletos de sus hijos entre las cenizas. Continuando con la investigación, se encontraron con un conductor de camión que les indicó que había visto algo parecido a bolas de fuego siendo lanzados al techo de la casa, quizás el ruido que escuchó Jenny esa madrugada. Otra mujer indicó que había visto a los 5 niños dentro de un coche extraño cuando el incendio ocurrió en la casa. Otra señora señaló que había visto a 4 de los pequeños en compañía de 4 adultos en un hotel en Carolina del Sur. Todas estas pistas hicieron que Josh y Jenny continuaran arduamente con su investigación. Varios años después del incendio, George encontró entre los escombros que aún quedaban, algunos huesos y lo que parecía ser un órgano interno. Las pruebas demostraron que aquel órgano era el hígado de una vaca y que los huesos provenían de una persona mayor y no de alguno de los 5 pequeños. El tiempo pasó y la familia continuó su búsqueda. Luego, en el año 1968, 23 años después del incendio, Jenny recibió un sobre en su correo. Al ver el contenido se quedó completamente anonadada. No había remitente, solo la fotografía de un hombre joven que tenía escrito: Louis Soder. Y Love Brother Frankie. Y Lil Boys. A 90.132. Las autoridades creyeron que sería probablemente algún tipo de broma cruel, pero George y Jenny identificaron en aquel joven a su pequeño Louis. Debido a esta situación, decidieron contratar a un investigador privado para rastrear al remitente de la foto. El investigador dejó West Virginia y nunca más se supo de él. George moriría en el año 1969 y Jenny 20 años después, con la esperanza de que sus pequeños no habían muerto ese trágico día en el incendio. Muchas preguntas se dejaron en el aire. ¿Quién era la mujer que llamó esa madrugada de manera extraña? ¿Tuvo algo que ver con el incendio? ¿Quién movió la escalera de la ventana? ¿Quién tiró aquellas bolas de fuego esa noche en el techo de la familia Soder? ¿De quién eran esos huesos que se encontraron años después? ¿Quién envió aquel sobre el año 1968 y quién era el hombre de la fotografía? ¿Qué pasó con el investigador privado? Si los niños fueron raptados realmente, ¿quién fue el responsable y los motivos que le guiaron a cometer tal acto? La historia es definitivamente cuestionada hasta la actualidad e investigada por detectives aficionados. Existen numerosas páginas de internet hablando sobre el tema. Sin embargo, mientras más pasan los años, las posibilidades de llegar al fondo de la historia se vuelven cada vez más remotas. El niño de Somosierra. Durante la noche de San Juan de 1986, se produjo la desaparición más enigmática acaecida hasta la fecha en España. La desaparición de un niño de 10 años, tragado por la nada, después de un impresionante accidente de tráfico entre las provincias de Madrid y Segovia, concretamente a la altura de Somosierra. Juan Pedro Martínez Gómez. Un camión Volvo F12, dispuesto a transportar una cisterna con 20.000 litros de ácido sulfúrico oleum, dispuso su marcha desde la localidad murciana de Las Cánovas hasta Bilbao, para desembarcar su mercancía en una empresa petroquímica. Al volante, el conductor profesional Andrés Martínez, al que acompañaban su esposa, Carmen Gómez, y el hijo de estos, Juan Pedro Martínez Gómez. El Volvo F12 repostó en la Venta del Olivo, muy próximo a la localidad murciana de Cieza, y emprendió la marcha hasta la localidad de Las Pedroñeras, en Cuenca. A las 0:12 horas, la familia fue vista por el personal de la gasolinera. Después de echar una cabezada en una zona de descanso, volvieron a la carretera nacional 301 hasta Madrid. A las 5:30 de la madrugada, realizaron su última parada. El lugar elegido fue el Mesón Aragón, en el término de Cabanillas, a pie del puerto de Somosierra. A partir de ahí empieza el enigma. El camión cisterna alcanza los 140 km por hora sin motivo aparente y en una de las variantes de la carretera nacional y, derrapó chocando frontalmente con otro vehículo de gran tonelaje. El camión se sale de la calzada y procede a impactar contra una hilera de vehículos que circulaban detrás. El Volvo F12 se estrella posteriormente contra un árbol y se produce una brecha considerable en la cisterna. Esta acaba por desquebrajarse del todo y la totalidad del ácido es esparcido por toda la carretera, con el consiguiente caos circulatorio. La Guardia Civil, después de presentarse en el lugar de los hechos y desviar el tráfico, comprueba la cabina del Volvo F12 totalmente destrozada y 2 ocupantes calcinados entre un gran amasijo de hierros. Estas personas, según los informes, son Andrés Martínez y su esposa, Carmen Gómez. La noticia saltó pronto a los medios de comunicación de todo el país.
Hasta ese momento nadie conocía la existencia de un tercer pasajero. Pero fueron los abuelos del chico, desde su domicilio de Las Cánovas y tras presenciar el trágico suceso en las noticias, quienes se pusieron en contacto con los cuerpos de seguridad del Estado. La pregunta era clara: ¿dónde está nuestro nieto? El nombre de Juan Pedro Martínez Gómez corrió como la pólvora en boca de todos. Había un tercer ocupante de aquel siniestro Volvo F-12. Un chico de 10 años y del que no se encontraban ni rastro por aquella zona. Solo una goma de la zapatilla que, según creen, llevaba el jovencísimo Juan Pedro en aquel desafortunado viaje. Hacia las 9 de la noche, el cuerpo de bomberos abre la cabina del camión para encontrar alguna pista del niño, pero no logran dar con ninguna pesquisa que les pueda llevar hasta el crío. Al mismo tiempo, el ácido continuaba fluyendo por la carretera y sus proximidades, con la amenaza de alcanzar las aguas de los afluentes del río Duratón. Al día siguiente la noticia era portada en toda la prensa del país, y casi todas con el mismo titular: Alarma en Somosierra. El caso de Juan Pedro Martínez es uno de esos misterios que a día de hoy, y por más que pasan los años, no se encuentra una explicación. Se peinó toda la zona, se buscó por toda la cabina alguna mínima pista, se repartieron miles de carteles con la foto de aquel niño vestido de comunión, e incluso se experimentó con el ácido para comprobar si este fue el causante de una hipotética disolución, a lo que los expertos negaron, puesto que según esas investigaciones, para que eso ocurra, el cuerpo debería haber sido expuesto a una bañera artificial formada principalmente por los amasijos de hierro de la cabina y que el fluido de ácido hubiese sido renovado constantemente, cosa que no ocurrió, y aun siendo así habría restos orgánicos en los fluidos de ácido. Tras las primeras investigaciones de la Guardia Civil, al llegar al lugar del accidente, se encontró en la cabina del camión de Andrés Martínez, el tacógrafo, el cual deja constancia de las paradas como de las aceleraciones cometidas por el vehículo, es decir, la caja negra del camión. En él se registró un cambio brusco de velocidad sin motivo aparente, llegando a los 140 km por hora, dato al que nunca encontraron explicación alguna de por qué esa brusca aceleración. Otro de los detalles, es la observación de una furgoneta blanca, tipo Nissan Vanette, delante del camión kilómetros antes de llegar al lugar de los hechos y a gran velocidad, según algunos testigos. Pero el relato más curioso y enigmático del caso, es el de dos pastores de la zona, que fueron testigos del accidente y que así se lo hicieron saber a las autoridades. Estos dos vecinos de la zona atestiguaron que inmediatamente después del accidente y aprovechando la confusión y el caos propio del suceso, observaron a dos individuos de una altura considerable, de tez blanquecina y engullidos en unas batas blancas que les llegaban hasta los tobillos, sacar de la cabina del camión y posteriormente llevarse un gran bulto. De ser cierto, ¿quiénes eran aquellos individuos? ¿Era ese gran bulto, Juan Pedro Martínez? Posteriormente también se recibieron numerosas llamadas que afirmaban haber visto a Juan Pedro Martínez en diferentes puntos de la geografía nacional, sobre todo en Bilbao, donde se aseguraban que el niño de Somosierra vagaba deambulando por una zona industrial de la capital vasca. Posteriormente las investigaciones de la policía desecharon esos testimonios al no encontrar ninguna prueba de ello. Han pasado muchos años, ha llovido mucho desde entonces, han corrido ríos de tinta sobre este conmovedor suceso y sobre todo muchísimas investigaciones, y todavía nos hacemos la misma pregunta que aquella noche de San Juan de 1986, ¿qué fue de Juan Pedro Martínez Gómez, el niño de Somosierra?